Hola chicos, hoy vamos a aprender cómo tomar el metro en un país hispanohablante y vamos a ver un ejemplo tomando el metro aquí, en Santiago de Chile. ¡Vamos! En Latinoamérica, algunas de las ciudades más grandes tienen metro. Es normalmente una forma fácil de moverse por la ciudad. Hoy vamos a aprender cómo comprar un pasaje o tarjeta para viajar, recargar la tarjeta y navegar en la estación sin perderte. Primero, aprendamos el vocabulario clave relacionado a tomar el metro en un país hispanohablante. La entrada, la estación de metro, boletería, donde se venden los pasajes, máquina de autoservicio, tarjeta, tarjeta VIP en Santiago y es recargable, mapa o plano del metro, la línea roja, torniquete donde escaneas la tarjeta, el andén donde esperas el metro, subir al metro, bajar del metro. Para tomar el metro, la primera cosa que tienes que hacer es pagar el viaje. En algunos lugares puedes comprar un boleto que se usa solamente una vez, pero aquí en Santiago tienes que comprar una tarjeta VIP. Pones dinero en la tarjeta y así puedes pagar los viajes en el metro. Puedes comprar la tarjeta y recargarla en la boletería o en las máquinas de autoservicio. Te muestro cómo hacerlo. Si quieres hablar con una persona de verdad, puedes comprar o recargar la tarjeta VIP en la boletería. Es muy fácil. Mira. Hola, necesito comprar una tarjeta VIP, por favor. Claro. ¿Con qué saldo? Quiero poner 3.000 pesos en la tarjeta. Muy bien. Aquí tienes 5.000. 3.000 de 5.000, aquí tienes la tarjeta y el vuelto de 2.000. Ahora, tú vas a comprar tu tarjeta. Lee las palabras que aparecen en tu pantalla. Hola. Claro. ¿Con qué saldo? Ok, muy bien. $3.000 de 5.000. Aquí tienes la tarjeta y el vuelto de 2.000. También puedes usar la máquina de autoservicio para comprar o recargar tu tarjeta VIP. Les muestro cómo usarla. Bueno chicos, ahora vamos a cargar nuestra tarjeta VIP en esta máquina que es para cargar automáticamente. Tenemos nuestra tarjeta. Hay dos opciones. Puedes cargar la tarjeta VIP o comprar una VIP. También puedes elegir el idioma. Cargar una VIP y comprar una VIP. Tenemos la tarjeta. Insertamos y la tarjeta queda solamente hasta ahí. Carga con efectivo y eliges el monto a cargar. Inserta tu efectivo. Espera un momento. Efectivo Retira cargado. tu comprobante de carga. Retira tu tarjeta VIP. Retiras tu comprobante y luego retiras tu tarjeta. Ahora, tú vas a intentar. Finge que estuvieras acá y toca la pantalla para recargar tu tarjeta.
Inserta tu efectivo. Retira tu comprobante de carga. Retira tu tarjeta VIP. El precio de un pasaje del metro varía durante el día dependiendo de la hora de cuándo vas a viajar. Te cuesta más dinero si viajas durante la hora punta de la mañana y la hora punta de la tarde. En otras ciudades, el precio puede variar dependiendo de la distancia que vas a viajar en el metro. Debes asegurarte de averiguar bien los precios del metro en su sitio web antes de viajar. Ahora, chicos, vamos a viajar. Bueno, chicos, estamos acá en Universidad de Chile y queremos llegar a este punto, Pedro de Valdivia. Entonces, tomamos esta línea roja en dirección Los Dominicos. Ahora voy a pasar la tarjeta, escanearla, reduce el saldo y voy a pasar por los tornillos. Próxima estación, Pedro de Valdivia. Bueno, chicos, ya llegamos a nuestro destino. Aquí está la salida. ¡Vamos! Bueno, chicos, si ustedes quieren comentar sobre las diferencias del metro de Santiago y el metro de tu ciudad, déjanos un comentario abajo. Ya están listos para viajar en el metro. ¡Chao, mis amigos! ¡Nos vemos!